Hijos míos, nuestras familias, nuestras redes sociales, nuestras calles, todo está impregnado del veneno de la ira. Esto no es una casualidad. Es un espíritu antiquísimo que vuelve a caminar sobre la tierra. Les ruego, escuchen esta advertencia hasta el final, porque hoy nombraremos al primer asesino y aprenderemos a reconocer su voz en nuestro propio corazón. Hijos míos, mis amados hermanos en la fe, hoy debo hablarles de una enfermedad, una fiebre espiritual que se está extendiendo por el mundo a la velocidad de un incendio. Es una plaga que no ataca los pulmones ni la sangre, sino algo mucho más profundo, el alma. Y sus síntomas son visibles por todas partes, en nuestras naciones, en nuestras ciudades y, lo que es más trágico, en nuestras propias familias. Hablo de la fiebre del odio, de la epidemia de la ira. Piensen por un momento en las escenas que se han vuelto tristemente cotidianas en nuestro tiempo. Una cena familiar, que debería ser un oasis de paz, se convierte en un campo de batalla por una discusión política. Hermanos que crecieron juntos ahora se gritan, se insultan, se miran con un desprecio que congela el corazón. Todo por defender a un político que ni siquiera sabe que existen. O abran sus teléfonos, ese espejo negro del que ya hemos hablado. Miren la sección de comentarios debajo de cualquier noticia. Lo que encontrarán no es un debate de ideas, sino un río de veneno, un torrente de odio anónimo, de insultos, de deseos de muerte. Personas que nunca se han visto se atacan con una ferocidad que antes estaba reservada a los enemigos en el campo de batalla. Salgan a la calle. Un conductor se equivoque en una maniobra y el otro no responde con un toque de claxon, sino con un grito, con un insulto, a veces incluso con violencia física. La paciencia se ha extinguido, ha sido reemplazada por una irritabilidad constante, una tensión que está siempre a punto de estallar. Nos hemos convertido en un mundo de nervios expuestos, donde la menor fricción provoca una explosión de rabia. Y nos hemos acostumbrado a ello. Hemos normalizado esta atmósfera de hostilidad. Llamamos pasión a lo que en realidad es odio. Llamamos tener convicciones fuertes a lo que en realidad es una incapacidad para escuchar y respetar al otro. Llamamos libertad de expresión al derecho a difamar y a humillar. Pero hoy, como su pastor, debo decirles la verdad. Esto no es normal, no es sano, no es de Dios. Lo que estamos viviendo es una enfermedad espiritual. Es una fiebre que quema la caridad, que deshidrata el alma y que si no se trata, conduce a la muerte espiritual. Esta fiebre nos hace ver el mundo en blanco y negro, sin matices. Divide a la humanidad en dos campos irreconciliables. Nosotros, los buenos, los que tenemos la razón, y ellos, los malos, los ignorantes, los malvados. Ya no hay adversarios con los que se pueda dialogar, solo hay enemigos a los que hay que destruir, silenciar, cancelar. Y esta mentalidad, hijos míos, es la antítesis del Evangelio. Cristo nos enseñó a ver en cada ser humano a un hermano, incluso en el pecador, incluso en el enemigo. Pero esta fiebre nos enseña a ver en nuestro hermano a un monstruo, a una caricatura, a un obstáculo que debe ser eliminado. Y lo más sutil de esta enfermedad es que a menudo se disfraza de virtud. Nos convencemos a nosotros mismos de que nuestro odio es un odio justo, que nuestra ira es una santa indignación. Creemos que odiamos en nombre de la verdad, en nombre de la justicia. Pero el apóstol Santiago nos advierte, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El odio, aunque se vista con ropajes de piedad, nunca
nunca viene de Dios, porque Dios es amor, y donde hay odio, Dios no está. Hijos míos, hemos diagnosticado la fiebre del odio que consume a nuestra sociedad. Hemos visto sus síntomas en nuestra vida diaria: la polarización, la ira anónima, la falta de caridad. Pero para entender la verdadera raíz espiritual de esta enfermedad, debemos viajar mucho más atrás en el tiempo, al amanecer mismo de la humanidad, a la historia trágica de los dos primeros hermanos. Debemos volver al libro del Génesis y contemplar el primer asesinato, porque en el pecado de Caín se esconde el código genético de todo el odio que hoy nos desangra. La historia es tan simple como aterradora. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, ofrecen un sacrificio a Dios. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, el pastor, pero no la de Caín, el agricultor. La Escritura no nos dice por qué, pero podemos intuir que la disposición del corazón de Abel era más pura. Y Caín, en lugar de examinar su propia conciencia, en lugar de preguntarse ¿qué hay de malo en mi corazón?, se llenó de envidia y de una ira inmensa contra su hermano. Su rostro se descompuso y Dios mismo, en un acto de misericordia infinita, le advierte. Le habla directamente, como un padre a un hijo, a punto de cometer un error terrible. Le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esta es una de las frases más importantes de toda la Escritura, hijos míos. Dios le revela a Caín y a nosotros la naturaleza del pecado. El pecado es como una bestia salvaje agazapada en la puerta de nuestro corazón, esperando el momento de debilidad para saltar y devorarnos. Pero Dios le dice a Caín: tú te enseñorearás de él. Le dice que tiene la libertad, la capacidad, la gracia para dominar esa bestia, para no dejarle entrar. Pero Caín no escucha. Su corazón, envenenado por la envidia y la ira, ya está sordo a la voz de Dios. Y lleva a su hermano Abel al campo, y cuando estaban solos, se levantó contra él y lo mató. Fue el primer asesinato. La primera vez que la sangre humana, derramada por un hermano, clamó a Dios desde la tierra. Dios se acerca a Caín y le hace la pregunta más profunda de toda la historia humana. Una pregunta que nos hace a cada uno de nosotros hoy. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios sabe perfectamente dónde está Abel, pero le hace la pregunta a Caín para darle una última oportunidad de arrepentirse, de confesar, de volver a la comunión. Y la respuesta de Caín, hijos míos, es la definición misma del espíritu que hoy nos infecta. No dice: he pecado, he matado a mi hermano. Dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En esta respuesta se esconde la raíz de todo odio, de toda división, de toda guerra. Es la negación de la fraternidad. Caín no niega el asesinato, niega la víctima. Se niega a reconocer a Abel como hermano. Al despojarlo de esa identidad sagrada, lo convierte en el otro, en un obstáculo, en un problema que ha sido eliminado. Y una vez que has negado la fraternidad, todo está permitido. Si la persona que piensa diferente a mí en política ya no es mi hermano, sino un enemigo, un traidor, un malvado, entonces mi conciencia me da permiso para odiarlo, para insultarlo, para desear su destrucción. Si la persona de otra raza o de otra religión ya no es mi hermana, creada a imagen de Dios como yo, sino una amenaza,
entonces mi corazón se siente justificado para despreciarla o para temerla. El espíritu de Caín es el espíritu que nos hace olvidar la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? Y nos hace repetir la respuesta del diablo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la cultura moderna, con sus ideologías, nos ofrece 1000 excusas para justificar esta respuesta. Nos divide en tribus, la izquierda contra la derecha, los vacunados contra los no vacunados, los progresistas contra los conservadores, y nos enseña a ver a los miembros de la otra tribu no como hermanos con los que discrepamos, sino como enemigos a los que hay que derrotar. Y así la fiebre del odio se propaga, y no nos damos cuenta de que cada vez que deshumanizamos a nuestro prójimo con una etiqueta, cada vez que nos negamos a ver en él a un hermano por el que Cristo también murió, estamos tomando el espíritu de Caín, y la sangre de nuestro hermano, asesinada por nuestra indiferencia o por nuestro odio, clama al cielo desde nuestros teclados, desde nuestras conversaciones, desde nuestros corazones endurecidos. Hijos míos, hemos visto cómo el espíritu de Caín, ese demonio antiguo que niega la fraternidad, se ha reencarnado en nuestras divisiones ideológicas modernas. Hemos entendido que cada vez que deshumanizamos a nuestro adversario, repetimos el pecado original de la ira. Pero para que esta verdad no se quede en una reflexión bíblica, para que sientan el veneno corriendo por las venas de una vida concreta, debo contarles la historia de un hombre bueno, un católico devoto, que sin darse cuenta, permitió que el espíritu de Caín entrara en su corazón y lo llevara al borde de la ruina espiritual y familiar. Llamaremos a este hombre Miguel. Miguel era un hombre de principios, un buen marido, un padre cariñoso y un miembro respetado de su comunidad. Tenía convicciones políticas firmes, nacidas de su fe y de un deseo sincero de ver un mundo más justo y más acorde con los valores del Evangelio. Durante años, vivió su fe y sus convicciones de una manera pacífica. Pero entonces, el mundo cambió. La polarización política se intensificó y el debate se trasladó de la plaza pública a la pantalla del teléfono. Y Miguel, como tantos otros, entró en ese nuevo campo de batalla. Al principio lo hizo con buenas intenciones. Se unió a grupos en redes sociales con gente que pensaba como él. Leía artículos y veía videos que confirmaban sus puntos de vista y le daban argumentos para defenderlos. Se sentía parte de algo importante, un soldado en una batalla cultural por la verdad. Se sentía justo, informado, del lado correcto de la historia. Pero poco a poco, sin que él lo notara, los algoritmos comenzaron a construir para él una prisión invisible. Le mostraban solo el contenido que reforzaba sus prejuicios. Le presentaban al otro lado no como personas con ideas diferentes, sino como una caricatura monstruosa. Eran ignorantes, eran malvados, eran enemigos que querían destruir todo lo bueno de su nación. Y la pasión de Miguel por la justicia comenzó a transformarse en algo más oscuro. La certeza se convirtió en arrogancia, el desacuerdo se convirtió en desprecio, y el celo se convirtió en una ira fría y constante. Pasaba horas cada noche frente a la pantalla, inmerso en discusiones interminables, sintiendo una descarga de adrenalina con cada comentario ingenioso que destruía a su oponente. Su vocabulario se llenó de las palabras de la guerra: lucha, batalla, enemigo, traidor. El hombre bueno y pacífico se estaba convirtiendo, sin saberlo, en un activista envenenado por el odio. Este veneno, como es lógico, no tardó en filtrarse de su vida digital a su vida real. Las cenas familiares, que antes eran un momento de alegría, se convirtieron en tensos campos de minas. Cualquier comentario sobre la actualidad podía detonar una explosión de ira por parte de Miguel. Dejó de hablar con amigos de toda la vida que no compartían sus opiniones políticas. Se volvió incapaz de escuchar. Solo sabía predicar, juzgar, condenar. Su esposa, con una tristeza infinita, le decía: «Miguel, ya no te reconozco. Estás siempre enojado. Ves enemigos en todas partes». Y él le respondía con soberbia:
Es que tú no entiendes la gravedad de lo que está en juego. La tragedia culminó en una comida familiar para celebrar el cumpleaños de su padre. Estaba ahí su hermano menor, con quien siempre había tenido una relación muy estrecha, pero que se encontraba en el otro lado del espectro político. Inevitablemente, la conversación derivó hacia la política, y Miguel, en lugar de morderse la lengua por amor a su familia, vio la oportunidad de ganar la discusión. Lo que comenzó como un debate, rápidamente escaló a una pelea a gritos, y en el clímax de su ira, alimentado por meses de odio online, Miguel le gritó a su hermano unas palabras terribles, llenas de acusaciones y de desprecio, palabras que rompieron algo para siempre. Su hermano se levantó de la mesa, pálido, con los ojos llenos de lágrimas, y se fue. El cumpleaños quedó arruinado, la familia dividida. En el silencio helado que siguió a la partida de su hermano, Miguel sintió una extraña mezcla de triunfo y de miseria. Había ganado la discusión. Había aplastado a su oponente. Pero mientras miraba el rostro lloroso de su madre y la mirada decepcionada de su padre, comenzó a sentir un frío terrible en el alma. Esa noche no pudo dormir. Por primera vez, no abrió las redes sociales. Se sentó en silencio en su salón a oscuras. Y la pregunta de Dios a Caín resonó en su corazón con una fuerza atronadora. Miguel, ¿dónde está tu hermano? Y en ese momento, se vio a sí mismo con una claridad espantosa. Vio que su justa indignación se había convertido en un odio que había envenenado sus relaciones más sagradas. Vio que, en su afán por salvar al mundo, había destruido su propio pequeño mundo. Se dio cuenta de que había ganado todas las batallas en Internet, pero que había perdido a su hermano. Y lloró, no con las lágrimas de la autocompasión, sino con las lágrimas amargas del arrepentimiento de un hombre que se da cuenta de que se ha convertido en aquello que juró combatir, un instrumento de división y de odio. Hijos míos, hemos sido testigos de la tragedia de Miguel. Hemos visto cómo un hombre bueno, movido por un celo sincero, se dejó envenenar por el espíritu de Caín hasta el punto de destruir la relación con su propio hermano. Su historia es un espejo en el que muchos de nosotros, con una honestidad dolorosa, podemos ver reflejada nuestra propia lucha. Pero la historia de Miguel no termina en el llanto y el arrepentimiento. Su despertar fue el primer paso hacia la sanación, y el camino de su sanación nos revela el único y verdadero antídoto que el cielo nos ha dado contra la fiebre del odio. El mundo, hijos míos, nos ofrece sus propias soluciones para la división y el conflicto. Nos habla de diálogo, de tolerancia, de encontrar un punto medio. Y estas cosas, en el plano humano, son buenas y necesarias. Pero la enfermedad de la que hablamos no es meramente humana, es espiritual. Y una enfermedad espiritual no puede ser curada con medicinas meramente humanas. El diálogo es imposible cuando los corazones están llenos de odio. La tolerancia se convierte en una farsa cuando en el fondo despreciamos al otro. Necesitamos una medicina más fuerte, una gracia sobrenatural que transforme nuestro corazón desde dentro. Y esa medicina, ese antídoto, nos fue entregado por Cristo mismo en el Sermón de la Montaña. Y es quizás el mandamiento más difícil y más contracultural de todo el Evangelio. Escuchen la prescripción del médico divino. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Detengámonos aquí. Cristo no nos está dando un consejo poético, nos está dando una orden, y es una orden que va en contra de cada fibra de nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza grita, ojo por ojo, diente por diente. Nuestra naturaleza exige justicia, venganza, retribución.
Pero Cristo nos muestra un camino completamente diferente, un camino divino. El secreto, hijos míos, el cómo podemos llegar a hacer algo tan aparentemente imposible, reside en un cambio radical de perspectiva. La fiebre del odio nos hace ver a nuestro adversario político, a nuestro oponente ideológico, como una encarnación del mal, como un enemigo que debe ser destruido. Pero la fe nos invita a mirar más profundo, nos invita a la disciplina espiritual de intentar ver en esa persona, por muy equivocada que creamos que esté, la imagen de Cristo. Sí, una imagen desfigurada por el error, quizás una imagen herida por el pecado, pero la imagen de Cristo, al fin y al cabo. Porque Cristo murió también por esa persona. Cristo lo ama con un amor infinito, igual que te ama a ti. Cuando sientes que la ira y el desprecio hacia una figura pública o hacia un familiar con ideas opuestas comienzan a hervir en tu corazón, la disciplina espiritual consiste en detenerse y forzar a tu voluntad a hacer 3 cosas. Primero, rezar por esa persona. No una oración soberbia como la del fariseo. Te doy gracias, Dios, porque no soy como este. No, sino una oración humilde y sincera por su salvación, por su bienestar, por su familia. Este simple acto comienza a romper las cadenas del odio. El demonio no puede soportar un corazón que reza por sus enemigos. Segundo, buscar en esa persona un punto de humanidad compartida. Recordar que esa persona, como tú, tiene miedos, tiene heridas, ama a sus hijos, sufre con la enfermedad y que un día morirá y se presentará ante el mismo juez que tú. Este ejercicio de empatía comienza a desmantelar la caricatura monstruosa que has construido en tu mente y la reemplaza con el rostro de un ser humano frágil, como tú. Y tercero, el acto más difícil de todos, pedirle a Dios la gracia de amarlo con su propio amor. Reconocer nuestra incapacidad de amar así y pedirle al Espíritu Santo que derrame en nuestro corazón un amor sobrenatural, una caridad que no depende de si la otra persona es amable o si piensa como nosotros. Este es el antídoto. Es una disciplina, un entrenamiento, un camino lento y a menudo doloroso. Pero es el único camino que nos libera del veneno del espíritu de Caín. Miguel, en su arrepentimiento, comenzó a practicarlo. Cada vez que sentía la tentación de entrar en una discusión online, en su lugar, rezaba un Ave María por la persona que lo había provocado. Le costó meses, pero un día llamó a su hermano. No para debatir, no para demostrar que tenía razón, sino para decir 2 de las palabras más difíciles y más sanadoras del universo. Perdóname, hermano. Y en ese momento, la fiebre del odio finalmente cedió y la paz volvió a su corazón. Hijos míos, hemos viajado al origen de la ira y hemos encontrado allí el espectro de Caín. Hemos visto cómo su espíritu de división envenena nuestras sociedades y nuestras familias. Y hemos descubierto en las palabras de Cristo y en la historia de Miguel el único antídoto verdadero, la decisión sobrenatural de amar y rezar por aquellos a quienes consideramos nuestros enemigos, reconociendo en ellos a un hermano por el que Cristo también murió. La teoría es clara. La medicina ha sido prescrita, pero ahora llega el momento más difícil y más importante: tomar la medicina. Es el momento de llevar esta verdad del intelecto al corazón a través de la oración. La oración, hijos míos, es el campo de batalla donde se gana o se pierde esta guerra. Es en el silencio de nuestro diálogo con Dios donde podemos presentarle nuestra ira, nuestra amargura y nuestro resentimiento. No para que Él los justifique, sino para que los sane. Es allí donde podemos pedirle la gracia de ver a nuestros adversarios no con nuestros ojos heridos, sino con sus ojos misericordiosos. Porque el odio no se vence con más odio, ni la ira con más argumentos. La ira solo se disuelve en el océano de amor de Dios, un amor que debemos pedir como un mendigo pide pan. Por eso, ahora les invito a hacer conmigo esta oración de liberación. Es una oración para pedirle a Dios que nos sane de la fiebre del odio, que nos libere del espíritu de Caín y que nos conceda un corazón reconciliado.
un corazón de constructor de puentes, no de muros. Les pido que traigan a su mente a esa persona o a ese grupo de personas que despiertan en ustedes la ira y el desprecio. No tengan miedo. Preséntenlos ante la cruz de Cristo y únanse a mí en esta súplica. Padre Celestial, tú que haces salir tu sol sobre malos y buenos y que haces llover sobre justos e injustos, vengo ante ti reconociendo la fiebre que arde en mi corazón. Confieso, Señor, mi ira, mi resentimiento, mi desprecio hacia aquellos que piensan diferente a mí. Confieso que he albergado en mi alma el espíritu de Caín, que he negado la fraternidad y he visto a mi prójimo como un enemigo. Perdóname, Señor, por cada palabra de odio, por cada juicio condenatorio, por cada vez que me he alegrado del mal ajeno. Lávame con la sangre de Cristo de este veneno que me está matando. En el nombre poderoso de Jesucristo, que nos mandó amarnos los unos a los otros, yo renuncio hoy al espíritu de división. Renuncio al espíritu de la ira, de la contienda y de la amargura. Renuncio al placer soberbio de creerme moralmente superior a mis adversarios. Renuncio a la deshumanización de aquellos que no comparten mis ideas. Cierro hoy toda puerta de mi alma al espíritu de Caín. Y te pido, Señor, que me des un corazón nuevo, un corazón según tu corazón. Arranca de mí este corazón de piedra, lleno de juicios, y dame un corazón de carne, capaz de sentir compasión. Dame la gracia sobrenatural de ver a mi hermano donde yo solo veo a un enemigo. Ayúdame a recordar que tú moriste también por él, que su alma es tan preciosa a tus ojos como la mía. Te pido, Señor, menciona en tu corazón a esa persona o grupo. Bendícelos. Si están en el error, llévalos a tu verdad. Si tienen odio en su corazón, sánalos con tu amor. No permitas que mi corazón sea un obstáculo para tu gracia en sus vidas. Enséñame a rezar por ellos, a desear su bien, a ser, en medio de un mundo dividido, un instrumento de tu paz y de tu reconciliación. Que yo pueda responder a la pregunta, ¿dónde está tu hermano? No con la evasiva de Caín, sino con la respuesta del Evangelio. Señor, está aquí, a mi lado, y con tu gracia intento amarlo como tú me has amado a mí. Amén. Hijos míos, si han hecho esta oración con un corazón abierto, han dado el primer paso para extinguir la fiebre del odio. Han declarado su lealtad no a una tribu política, sino al reino de los cielos, un reino donde no hay enemigos, solo hermanos perdidos que necesitan ser encontrados. Y para que esta decisión se convierta en un testimonio visible contra la cultura de la división, les pido un último gesto. Si se comprometen hoy a intentar ver a un hermano en cada adversario, escriban en los comentarios la frase que es el antídoto contra el espíritu de Caín. Mi prójimo es mi hermano. Y a continuación, escriban su ciudad o país para que podamos crear un mapa global de reconciliación, una red de corazones que se niegan a participar en la guerra del odio y que eligen ser artesanos de la paz, allí donde Dios los ha plantado.